gustaría distinguir lo que es la programación como actividad del docente, del profesor, de los productos de esa actividad, que son habitualmente documentos, varios, documentos a veces de carácter institucional y a veces más de uso personal del docente, esquemas, planificaciones, programas. A veces programamos sin que haya un producto, un documento institucional. Igualmente estamos programando en el sentido de anticiparnos, de concebir una estrategia de enseñanza. Programar entonces en un sentido genérico es concebir, ¿no? Es el momento de concepción de una propuesta de enseñanza en donde el docente se anticipa, a diferencia de lo que Jackson llamaba la instancia interactiva de enseñanza. Esto sería la instancia preactiva de la enseñanza, es decir, antes de mi encuentro con los estudiantes. Como toda práctica, o sea, insisto en que programar es una actividad práctica y esto quiere decir que involucra tanto una serie de actividades que lleva a cabo el docente, consultar recursos, hablar con otros, hacer borradores, hacer revisiones, que es actividad que se lleva a cabo en un tiempo y en un espacio determinado, pero también involucra una serie de representaciones, ¿no? de imágenes que se entrecruzan en el momento de la programación. El docente tiene representaciones acerca de sus alumnos, acerca del contenido, acerca de la institución, de los padres, acerca de sí mismo y cómo se ve en determinada situación de enseñanza, utilizando determinada estrategia o no. Una cuestión importante es que entonces existen distintos tipos de alcance temporal para la planificación. Uno puede, hablamos de programación tanto cuando nos referimos a todo un año de trabajo, y esto se vuelca habitualmente en una planificación anual o en el nivel universitario en el programa de la asignatura, pero hablamos también de programación cuando lo que estamos anticipando y planificando es una unidad didáctica o un proyecto que puede articular a varias áreas curriculares alrededor de, y puede ocupar un mes, ¿no?, de tiempo. Todas estas, digamos, todas estas situaciones con distintos alcances temporales y distintos productos son situaciones de programación. Una cuestión importante a considerar, que es tema de polémica y de debate, es, bueno, hasta qué punto es posible programar, ¿no?, en una actividad como es la enseñanza, plena de incertidumbres, plena de emergentes, de situaciones a veces indeterminadas. Este es un asunto, digamos, de tensión. Por un lado queremos planificar para dar racionalidad a nuestra tarea, para tener un marco de trabajo, para poder comunicarlo. Y por otro lado sabemos que eso es solo una anticipación y que esa anticipación tiene que estar flexible y tiene que estar abierta, ¿no?, a esos puntos de indeterminación e incertidumbre. Pensando la programación como una actividad, es importante también que reflexionemos sobre su carácter situado, es decir, programamos siempre en el marco de un determinado contexto institucional, para una materia, para unos alumnos. Programamos también en el marco de un determinado diseño curricular, y esto es importante porque condiciona, es decir, hay diseños curriculares más abiertos, otros más prescriptivos, hay diseños curriculares por áreas, con mayores o menores grados de integración, y todo esto condiciona la actividad de programación sin duda. Son determinantes de esa actividad. Bueno, cuando uno piensa en qué decisiones es necesario tomar al programar, evidentemente volvemos un poco a la pregunta de hasta qué punto es posible programar, teniendo en cuenta que la programación nunca puede ser un modelo detallado de la práctica, sino que es más bien una hipótesis de trabajo, ¿no?, un marco que uno establece para organizar una actividad que es compleja, como la enseñanza, ¿no? Un encuentro humano, ¿no? La enseñanza involucra un encuentro humano
involucra muchas dimensiones que hacen, digamos, a su carácter complejo. Entonces la idea es que uno puede anticipar algunas cosas para enfrentarse a para manejar esa incertidumbre y para garantizar cierto grado de intencionalidad, de atención a las intenciones propuestas. Más allá de esto también hay estilos personales de los docentes. Hay docentes que planifican de un modo más recursivo y espiralado, otros que quieren tener un poco más detallado el panorama, otros que prefieren partir de una hipótesis muy general y luego a partir de los primeros trabajos con los alumnos ir precisando. Más allá de estas variantes, ¿cuáles serían algunas preguntas, ¿no? Algunas decisiones que deberían tomarse a la hora de programar? En primer lugar, decisiones que tienen que ver con clarificar y determinar las intenciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista del aprendizaje y de lo que esperamos como resultados en términos de aprendizaje, esto es, los objetivos, los clásicos objetivos, y también los propósitos, ¿no? Los propósitos como docentes que esperamos ofrecer en esta propuesta de enseñanza. Por supuesto, reflexiones y decisiones acerca del contenido, decisiones muy cruciales y difíciles, decisiones de selección. Determinar no es solo decir qué tomo y qué dejo, sino también en qué alcances, en qué grado de profundidad, qué perspectivas, qué enfoques, qué tipo de actividades realizarán estudiantes o alumnos y docentes, y esto en estrecha relación con el tema de los contenidos, porque sabemos que también el modo en que el alumno podrá vincularse con un determinado contenido tiene bastante que ver con el tipo de actividades y de experiencias que pueda vivir, ¿no? En el aula. También los recursos, por supuesto, que son elemento decisivo, ¿no? Y no secundario. Y también anticipar la evaluación. Si yo estoy programando, por ejemplo, un proyecto o una unidad didáctica y pienso la evaluación como un proceso que puede acompañar, regular, orientar tanto al aprendizaje como a la enseñanza, es decir, pienso que la evaluación no es solo sumativa, sino también diagnóstica, formativa y formadora, tengo que imaginar en qué momentos de ese proceso será necesario una instancia de evaluación. Esto no quiere decir que cuando planifico ya tenga los instrumentos definidos y cerrados, como en ciertos enfoques así muy racionales se considera, sino que puedo imaginar distintos lugares para la evaluación y distintas informaciones que esa evaluación me va a ofrecer. Pero lo que es más importante es que en el momento de la programación todo esto debiera pensarse de modo articulado, no como etapas que se van definiendo y cerrando, sino como instancias y dimensiones en permanente diálogo, e inclusive que cuando avanzo en tomar una decisión a propósito de las actividades y estrategias, quizás clarifico mis propósitos y mis objetivos y pienso también al mismo tiempo en los recursos y en la evaluación, es decir, que se trata de decisiones en total interacción.